Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Primer libro de Samuel 3, del 1 al 11. Y dice así: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Padre, muchas gracias, Dios, por esta bendita palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo, porque tú nos hablas de diferentes maneras y somos nosotros a veces los que no. Hay tanto ruido, Señor, en nuestra cabeza, en nuestra mente, que no nos deja escuchar tu voz. Hoy te pedimos que nos hables claramente y nosotros percibamos, Señor, tu voz. Hoy te decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la vida está llena de decisiones. Todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. ¿Me levanto o me quedo durmiendo? ¿Oro o mejor más tarde? ¿Desde qué ropa me he visto hasta con cuál pijama me acuesto? Decisiones. ¿Qué como? ¿Huevos con salchicha? ¿Voy, no voy? ¿Tomo el autobús, camino, uso el carro, voy en bicicleta? ¿Invierto, no invierto? ¿Compro, no compro? ¿Vendo, no vendo? ¿Pido el préstamo, no lo pido? ¿Me detengo? ¿Le pongo el freno a esta situación o sigo adelante? ¿Sigo con esta relación o no? ¿Qué estudio? ¿Le digo que sí o le digo que no? ¿Lo hago o no lo hago? Decisiones. Todo el día, todo el tiempo, decisiones. Y nos gustaría escuchar claramente la voz de Dios, que nos diga qué decisión o qué decisiones tomar para no equivocarnos. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Te pregunto. ¿Escuchas la voz de Dios? Y el gran interrogante es: ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Muchos cristianos viven derrotados porque son inconscientes o no se dan cuenta que hay una batalla que se libra por la mente. Los cristianos podremos vivir en libertad para escuchar la voz de Dios cuando, primero, identifiquemos la naturaleza del conflicto. Identifiquemos la naturaleza del conflicto. Y dos, cuando comprendamos que podemos ser transformados
mediante la renovación de la mente. Podremos vivir en libertad cuando identifiquemos la naturaleza del conflicto y comprendamos que podemos ser transformados mediante la renovación de la mente. Es que el principal conflicto está entre la fe y la razón. Digo conmigo, la fe y la razón. La fe es la manera de Dios. La razón, la manera del hombre. La fe y la habilidad de razonar del hombre está en conflicto. No es que la fe sea irracional, tampoco podemos ignorar nuestra habilidad de pensar. Por el contrario, Dios nos exige que pensemos y escojamos. Dios es racional y obra a través de nuestra habilidad de razonar. ¿Cuál es el problema? Que nuestra habilidad de razonar es limitada. Nuestra habilidad de razonar es limitada, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, 8, 9. Nosotros somos incapaces de discernir, de comprender los pensamientos de Dios mediante el razonar humano. Cuando yo estaba preparando esta enseñanza, tuve que usar mi intelecto, mi razonamiento. Pero como mi razonamiento es limitado, entonces tuve que orar y pedirle al Espíritu Santo que me mostrara lo que tenía que decir. Dios me mostró lo que debía decir, pero yo usé mi razonamiento guiado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué estoy seguro de esto? Porque su palabra dice que estoy sellado con el Espíritu Santo. Porque lo que estoy predicando se ajusta a lo que dice la palabra de Dios. Y porque esto es lo que yo necesitaba escuchar. Porque este mensaje es especialmente para mí. Entonces, como nuestra habilidad de razonar es limitada, dependemos de la revelación divina. Di conmigo, dependo de la revelación divina. Vamos a desarrollar esta enseñanza en dos breves capítulos. Capítulo 1, ¿cómo nos habla Dios? Y capítulo 2, ¿cómo identificar la voz de Dios? Capítulo 1, ¿cómo nos habla Dios? Con los versículos que empezamos, dice, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor. En el Antiguo Testamento se estaba bajo la ley y aún el Mesías no había venido y el Espíritu Santo no se había derramado. El Antiguo Testamento es la preparación para la venida de Cristo, un pacto condicional. Por eso dice, en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. Ahora, nosotros estamos en una nueva dispensación, en un nuevo pacto. Cristo murió para perdonar nuestros pecados, resucitó para darnos vida y ascendió para derrotar a Satanás. Y ahora nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Es la nueva forma como se relaciona Dios con nosotros y se revela a nosotros. Entonces, ¿cómo se revela Dios a nosotros? A través de la revelación general, la revelación especial y la revelación suprema. Y conmigo, revelación general, revelación especial y revelación suprema. Estén atentos al mensaje.
¿Qué es la revelación general? La naturaleza. Dios se revela en la naturaleza, como lo dice el Salmo 19:1-4. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y Romanos 1:19-20 lo confirma. Dice, me explico. Lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A través de la creación se percibe claramente lo que Dios creó. Esa es la revelación natural. ¿Cómo más se revela el Señor? Dios, a través de la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? La palabra escrita de Dios, la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La revelación especial está en la palabra de Dios escrita. Y, y por último, la revelación suprema. Jesucristo es la revelación suprema de Dios. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Quien conoce al Hijo conoce al Padre, ya que el Verbo se hizo carne en la persona de Jesús. Esa es la revelación suprema. Estos tres canales de revelación son los medios que Dios ha utilizado y utiliza para revelarse y darnos a conocer su voluntad. Ahora, atención, ninguno de estos canales se comprenderá ni tendrá eficacia alguna en nuestra vida sin la obra que el Espíritu Santo realiza en el presente. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Y es esa verdad la que nos hace libres. Estamos aprendiendo cositas. Sin Cristo, la humanidad caída no puede escuchar la verdad liberadora, no puede escuchar la voz de Dios, puesto que el hombre natural, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y ese es el primer capítulo, cómo se revela Dios. Y el segundo capítulo, cómo identificar la voz de Dios. ¿Cómo identificar la voz de Dios? Es en la mente donde se libra la batalla. Por lo tanto, podemos escuchar voces que vienen de diferentes fuentes, o más bien de tres fuentes diferentes. Como es ahí en la mente donde se libra esa batalla, hay una guerra de tres fuentes, tres poderes. Nuestra propia voz,
la voz del enemigo y la voz de Dios. Nuestra propia voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. Nuestra propia voz. Cuando vinimos a Cristo, Dios nos dio una nueva naturaleza. En el interior de nuestro ser somos completamente santos como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo vino a habitar y permanecer en nosotros. Pero, siempre hay un pero los recuerdos, los malos hábitos y formas erróneas de pensar no se borraron de nuestra mente. Y esa es la voz de nuestra carne que nos grita para que pensemos de manera independiente de Dios. Nuestra propia voz. Esos patrones de pensamiento que nos gritan, nos dicen que actuemos independientemente de Dios. La otra voz es la voz de Satanás, la voz del enemigo. El enemigo puede sugerirnos un pensamiento en nuestra mente y hacernos creer que es nuestro. Veamos dos casos en la Biblia. Hay más. Veamos dos. El de Pedro. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que que él tenía que sufrir y que lo iban a matar y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aléjate de mí, Satanás. Era Pedro. Pero ¿de quién era la voz? ¿De quién era esa voz que estaba escuchando Pedro? De Satanás. Otro ejemplo, Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No se trataba del monto del dinero o si quería darlo o no quería darlo. Era que estaba mintiendo con respecto a su donación. ¿Y de quién era esa voz? Del enemigo. Entonces dijimos la voz del enemigo y la voz de Dios. Como ya lo vimos, que Dios nos habla y se revela a nosotros a través de ¿qué? De la revelación general, la revelación especial y la revelación suprema. Y que solo a través de la obra del Espíritu Santo estas revelaciones se comprenderán y serán eficaces. Entendiendo que podemos escuchar voces de tres fuentes, entonces, ¿cómo hacer para escuchar la voz de Dios? Esa es la tercera forma, la voz que escuchamos. ¿Cómo identificar y saber qué es la voz de Dios y no nuestra propia voz o la voz del enemigo? Primero, identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Digo conmigo, identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. ¿Sabes cómo aprenden los cajeros de los bancos a identificar si un billete es falso? A ellos no le enseñan a conocer los billetes falsos, porque cada vez pues aparecen nuevas modalidades de engaño. Ellos aprenden a conocer perfectamente los billetes verdaderos. Entonces así identificarán fácilmente cuando un billete es falso.
Si conoces la verdad revelada en la palabra de Dios y amamos a Jesús y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, podremos identificar cuando un pensamiento venga de nuestra vieja manera de pensar o del enemigo. Es la verdad la que da libertad para identificar la voz de Dios. Imagínate una torre de control y muchos aviones tratando de aterrizar. El controlador tiene el poder y la autoridad para dejar aterrizar los aviones o para ordenarles que se larguen a otro destino. Es tu decisión dejar cuáles pensamientos aterrizan en tu mente. Si ya identificaste cuáles pensamientos no vienen de Dios, no los dejes entrar. Rechaza todo pensamiento que sea contrario a la palabra de Dios. Identifique, filtre y rechace. La fe es la manera de Dios. Dios está más interesado en hablarnos que nosotros de escucharlo. El problema es que cuando Dios lo hace, cuando Dios nos habla, nosotros racionalizamos. El razonar humano es la manera del hombre. Es decir, no lo veo como lo ve Dios o no lo creo. Puede que usted sepa que la manera de Dios es la correcta, pero en el momento que empieza a considerar un pensamiento o una idea que sea contrario a la palabra de Dios, usted ha establecido la razón como una vía de escape en caso de que falle el plan de Dios. Veamos el caso de Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le había dicho que tendría un hijo y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero ellos consideraron un pensamiento que no provenía de Dios. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Y ya ustedes conocen las consecuencias negativas de haber considerado un pensamiento que no provenía de Dios. Por lo tanto, para oír la voz de Dios, identifique, filtre y rechace todo pensamiento que no provenga de Dios. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Según segunda de Corintios 10, 4, 6. Y los versículos estrella para filtrar, para identificar, filtrar y rechazar es Filipenses 4, 8, 10. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama, piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Entonces, di conmigo, identifique, filtre, rechace. Y segundo, para oír la voz de Dios, sintonícese. Di conmigo, sintonizarme. Si no estás en sintonía con Dios, vas a escuchar mucho ruido y ese ruido no te va a dejar escuchar la voz de Dios. Los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida, el afán por las riquezas generan mucho ruido que no nos permiten sintonizarnos con Dios. Necesitas atención.
quietud y silencio. Para escuchar la voz de Dios, necesitas atención, quietud, silencio. Necesitas estar sintonizado con Dios, y cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, podemos escuchar su voz. En la oración que el Señor nos enseñó, dice, cuando ores, cierra la puerta. Cerrar la puerta quiere decir, deja afuera todo el ruido. Entra en sintonía conmigo, dice el Señor. Habacuc 2:1 dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Elías había salido de una depresión profunda y ahora el Señor quería hablar con Elías. Veamos lo que dice el primer libro de Reyes 19, 11, 14. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino suave murmullo, un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Y termino con Juan 10:27 y oramos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu bendita palabra. Señor, te pedimos perdón por la bulla, Señor, por el ruido, por las preocupaciones, por los afanes de este mundo que no nos dejan oír tu voz. Gracias, Dios eterno, por revelarte a nosotros a través de la creación, a través de tu palabra y a través de tu Hijo Jesucristo. Pero gracias por tu Espíritu Santo, que se puede conectar con el tuyo y escuchar tu voz. Háblanos, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos, Dios. Y en el silencio, Dios, que cuando oremos, cerremos la puerta, dejemos los afanes, relajemos nuestros músculos y esperemos y escuchemos tu voz. Que sea tu verdad, Señor, la que nos haga libres para escuchar tu voz. Que dejemos de escuchar nuestra voz, que nos grita a actuar independientes de ti, a vivir en el pasado, a tener esa vieja forma de pensar. Cuando tú dices, Señor, que solamente podemos comprender tu voluntad cuando seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Te pedimos perdón, Señor, por seguir en esos ciclos viejos de pensar, por esa vieja forma de pensar
Y hoy decidimos, Señor, no amoldarnos, Señor, a esos viejos patrones de pensamiento, esos patrones erróneos de forma de pensar. Ayúdanos a identificar la voz del enemigo, simplemente al ponerlos a la luz de tu verdad y a sintonizarnos contigo, Dios, para oírte. Gracias, Señor, por hablarnos. Quita de nosotros, Señor, esa vieja forma de pensar del racionalismo, de llevarlo solo todo a la razón, sin que opere la fe, porque sin fe es imposible agradarte. Gracias, Señor, por hablarnos hoy y por entender y por comprender que podemos escuchar tu voz si identificamos, filtramos y rechazamos todo pensamiento contrario a tu palabra y si nos sintonizamos contigo en espíritu y en verdad. Somos tus hijos y escuchamos la voz del Padre. Habla, Señor, que tu siervo escucha. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo. Si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, dándole un like, me gusta, suscribiéndote a nuestro canal. Y si Dios pone en tu corazón una donación, una ayuda económica, nuestros datos están en las redes. Búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.